El pasado 29 de mayo murió el filósofo Edgar Morin. Por cierto, no sé si estoy pronunciando demasiado bien este apellido, no hablo francés, pero bueno, creo que se pronuncia así, Morin. Murió a los 104 años, casi 105, cumplía, si no recuerdo mal, ahora en julio. Y esto le da una visión de la historia muy amplia, ya que vivió, de hecho fue exiliado francés durante la Segunda Guerra Mundial, durante el nazismo, y le da una visión muy amplia de la historia para poder analizar muchos conceptos, muchos acontecimientos, algo parecido también a Ernest Young, que murió, si no recuerdo mal, con 102 años, murió en el 1998 y si no recuerdo mal, nació en el 1895 o algo así, o sea, una bestialidad. Pues lejos de querer llorar su muerte, me parecía mucho más bonito y sobre todo más práctico hacer como un acto de homenaje, o al menos hablar de una obra concreta suya que ha sido una pieza fundamental, una base teórica muy importante en mis investigaciones, tanto de la tesina del máster como de mi tesis doctoral. Y estoy hablando de su obra El hombre y la muerte. En esta obra se analiza que la muerte, lejos de ser un simple hecho biológico, esa conciencia de la muerte o esa conciencia de la finitud es lo que verdaderamente nos dota de humanidad. El motivo de este vídeo no es hacer un resumen largo y aburrido de su libro. A mí lo que verdaderamente me interesa es coger los conceptos principales y sobre todo ver cómo los adhiero yo a mi tesis doctoral. Recordad, o para el que no lo sepa, que yo investigo sobre las configuraciones de la muerte en un periodo muy concreto, que es el romanticismo español. Pero es que precisamente el autor va a criticar parte de la literatura romántica. Aquí es donde yo en parte discreparía y también realizo una serie de críticas, pero evidentemente la obra en conjunto a mí me parece sublime, me parece increíble. Pues como digo, no quiero hacer un resumen, pero sí que os voy a plantear cómo está expuesto esa estructura. En primer lugar, hay una introducción general de 95 páginas en las que, bueno, pues va a hablar de la muerte en común, de la muerte solitaria, de las paradojas de la muerte, del individuo, la especie y la muerte, también de los fundamentos antropológicos, y así va a pasar a la primera parte, que son las primeras concepciones de la muerte. Muerte y renacimiento, la muerte maternal, esa madre tierra, el doble, fantasmas, espíritus, o el contenido individualizado de la muerte. También hablará del ocultismo, de la estética, para pasar a la segunda parte, las cristalizaciones históricas de la muerte. Las muertes nuevas, la rueda de la historia, la salvación, la muerte cósmica, Brahman y el Nirvana, la muerte es menos que nada, la muerte y la cultura, son algunos de sus capítulos. La tercera parte, muy interesante, va a analizar la crisis contemporánea y la crisis, lo que él denomina la crisis de la muerte. Aquí precisamente es donde va a establecer esa crítica también a la literatura romántica. Aunque tampoco es que haga una crítica muy salvaje, ¿vale? Ahora hablaremos de esto. Y la última parte es tanatología y acción contra la muerte, la ciencia de la muerte y el mito morniano de amortalidad. Y el segundo punto, entre lo indefinido y lo infinito. De este modo, como os digo, voy a presentar las ideas principales de esta obra. Para iniciar esta exposición de los análisis, hay una frase en su prefacio, en la página 17, que me gustaría leer. Dice así: «Todavía inocente, no ha sabido que esta muerte a la que tantos gritos y plegarias ha dirigido no era otra cosa que su propia imagen, su propio mito, y que creyendo mirarla, se fijaba en sí mismo». De este modo, cuando contemplamos la muerte, nos estamos contemplando también a nosotros mismos. Esto, por cierto, es algo de lo que yo hablaba también en el congreso, en mi participación en el congreso de Valladolid, que, por cierto, tenéis el vídeo si lo queréis ver. Pues bueno, una de las ideas clave que va a analizar es el miedo a la muerte, que realmente no es miedo a la muerte en sí, sino miedo a la descomposición, es decir, al carácter de putrefacción del cuerpo. Y aquí está el fundamento del tabú. Si Edgar Morin nos anima a pensar en todos los rituales, en el endocanibalismo de algunas tribus, o por ejemplo, mismamente en la cremación. Todo esto lo que hace es alejar esa putrefacción, esa descomposición del cuerpo de la sociedad. Que realmente, como digo, ese es el fundamento del tabú.
El terror a la descomposición, además, es el terror a la pérdida de individualidad, lo que él va a llamar el traumatismo de la muerte. Pues bien, en contraposición a este traumatismo, a este terror ante la muerte, va a exponer el concepto de beatitud del moribundo. Y esto es nada menos que la calma en la agonía de la muerte. Evidentemente, uno de los ejemplos va a ser Sócrates durante el Fedón, cuando está muriendo, cuando se bebe la cicuta y está tan tranquilo. Otro debate que va a analizar, y muy interesante, es el concepto del suicidio. Él lo va a analizar desde la visión de reconciliación del mundo. Y evidentemente se aleja de lo que pueden ser suicidios entendidos como suicidio en actos de guerra o actos heroicos, sino el suicidio ante esa Weltschmerz, ese dolor del mundo. Pues bueno, algo interesante en relación a esto es que afirma que en los casos de suicidio precisamente la sociedad ha fracasado de ahuyentar la muerte. Si nosotros ese tabú por la descomposición o por la muerte es alejar esa descomposición o alejar la visión de la muerte de la sociedad, lo que hace el suicidio es poner en primera plana que la muerte es más real que nunca y que ese vacío de sentido, ese vacío existencial se da en la sociedad y es ahí donde fracasa. Todos los seres vivos mueren y esto es un hecho evidente, pero solo los humanos, dice el autor, entierran a sus muertos. Por lo tanto, el rito fúnebre es un acto fundacional de la humanidad. Y esto es algo que nos separa de los animales. No quiere decir que los animales no sepan que van a morir, pero la conciencia que tienen de ellos no es conciencia de finitud. Así que ellos van a contemplar la muerte como, él dice, muerte peligro, muerte agresión, muerte enemigo, pero esa reflexión sobre la finitud es propiamente humana. Solo los humanos podemos reflexionar acerca del sentido de la muerte o acerca incluso de un más allá. Sin embargo, afirma que en los animales domésticos, esos, digamos, animales superiores que están domesticados y que tienen una relación más íntima con su entorno humano, sí que se contempla una muerte pérdida de la individualidad. Es decir, un perro, por ejemplo, puede verse perfectamente afligido ante la muerte de su amo, pero esta aflicción está más relacionada con una pérdida, con una ruptura del vínculo de apego, no con un vacío existencial o con esa finitud de la muerte o una reflexión del más allá. Así que se pueden distinguir, creo yo, tres niveles sobre la muerte en su obra. En primer lugar, un nivel biológico, en el que la muerte es necesaria para la renovación de la especie. El autor va a decir que no es una tragedia la muerte de un individuo a nivel global. La tragedia es siempre individual, por eso precisamente critica la literatura romántica en la que la tragedia de la muerte es siempre individual. Estaría en un segundo punto el nivel psicológico, en el que la angustia ante la muerte es insoportable y entonces nace la represión y la negación. Evidentemente, en la literatura romántica no hay negación, ¿vale? Esto está claro. Y estaría, por ejemplo, habría una negación tal vez en la Ilustración, en la burguesía. Ahí sí que podría haber una negación, ahora hablaremos de esto. Y después un nivel antropológico. Por ejemplo, los mitos, la religión, todos los ritos, todo esto es una respuesta a esa herida de la muerte. Lo que va a determinar es que, y por cierto esto es algo muy interesante, que la muerte es aprendida, no innata. Entiéndase, por favor, la reflexión sobre la muerte. Es decir, aprendemos de ella a través de la cultura, de la religión, de los mitos, de los ritos. Y esto es muy interesante porque, como yo muchas veces también he escrito, la muerte, entendida evidentemente como un hecho simbólico y no biológico, como un hecho actitudinal, no es universal, es particular, es contingente, es cambiante incluso a lo largo de la historia. Las concepciones o la forma en la que encaramos la muerte en Occidente es muy diferente a cómo la encaran en Oriente. Y posiblemente sea muy diferente a cómo la encararemos de aquí a 100, 200, 300 años. También va a analizar el papel del lenguaje, el mito, la magia, la técnica o la relación de la muerte con el sueño. Todos estos conceptos que provienen también de los mitos van a configurar cómo nosotros vamos a aprender precisamente de la muerte. Y os quiero leer
un fragmento en relación con el papel del lenguaje. Por cierto, esto no estaba planeado. He visto este marcapáginas y como veis, el dibujo es una pasada. Pues bueno, aquí quiero enviar un saludo a mi compañera y sobre todo amiga, María Begoña Collante San Pedro, que ha hecho estos maravillosos marcapáginas y que, por cierto, tengo también aquí, de verdad, que esto no estaba planeado, pero bueno, me regaló en mi última visita a Madrid estos marcapáginas y la verdad es que si no la conocéis os animo a que veáis sus trabajos porque es increíble. Tras este inciso, como decía, os quiero leer un pequeño fragmento en la página 98 de esta edición de Kairos en relación con la muerte, el símbolo y el lenguaje. Dice así: en cierto sentido, las palabras nombran, es decir, aíslan, distinguen y determinan objetos como lo hará el útil. Pero también en un sentido inverso, las palabras evocan estados subjetivos y permiten expresar, vehicular, por decirlo así, toda la afectividad humana. De ahí el doble rostro del lenguaje. Dice un poco más adelante: el símbolo está en la encrucijada de estos intercambios. Toda palabra puede ser símbolo, pero el símbolo desborda al lenguaje mismo y puede brillar en el interior de todo signo, toda forma, todo objeto. El símbolo es la cosa, ya sea abstracta, ya particular, que contiene en sí misma todo lo concreto y toda la riqueza que simboliza. El símbolo encierra a la vez la realidad natural que expresa y la realidad humana que lo expresa. El simbolismo y el lenguaje significan, pues, conjuntamente una primera separación de la naturaleza, el final de la adherencia total al cosmos y un acercamiento a la naturaleza. Separación, pues las cosas en sí no cuentan ya, están transfiguradas, y acercamiento, pues el símbolo del que se ha apropiado, del que se ha hecho sustancia, suscita y despierta las participaciones. Este análisis del lenguaje, del símbolo, de la participación, está muy presente tanto en la hermenéutica tanto de Gadamer como de Riquer, y que es algo que, por cierto, yo expliqué también en mi participación del Congreso de Valladolid. Pero continuando con el libro, con Edgar Morin, uno de los diagnósticos más provocadores del autor es cuando analiza la modernidad, que por cierto, lejos de resolver un problema de la muerte, lo que hace realmente es agravarlo. Por eso él va a hablar de una crisis de la muerte. Y aquí hay 3 puntos muy característicos. Lo primero es la pérdida de grandes relatos religiosos. Cuando Nietzsche anuncia la muerte de Dios, no se refiere solo a la teología. Todas las respuestas sobre el más allá pierden su fundamento. Entonces el hombre moderno se queda sin esa garantía que le ofrece la religión. Está, pues, encaminado, la consecuencia es el nihilismo. Que, por cierto, esto es algo que se tiene que superar. En un segundo punto está la ocultación de la muerte en la vida cotidiana, algo que también ha hablado Norbert Elias en su breve pero maravillosa obra La soledad de los moribundos. La muerte se ha medicalizado. Antes era un acontecimiento público, comunitario, ritualizado. Recordemos cuando los muertos estaban en casa y ahí íbamos a orar por ellos, a rezar y demás. Pero no, ahora se esconde tras la sala de un hospital. Ya no morimos en casa, morimos conectados a máquinas. Y a ver, no es que los autores estén criticando ni muchísimo menos la técnica, ¿no? O las mejoras en la medicina. Claro que son importantes. Pero este alejamiento de la muerte como un acontecimiento público a pasar a un acontecimiento meramente individual e incluso apartado, sobre todo de los niños, porque es importante también que los niños vean en primera persona lo que es la muerte. Antes se había pues estos acontecimientos comunitarios, estos rituales para entrar en contacto con la muerte y los niños estaban presentes. Ahora yo me he dado cuenta en algunos funerales que he ido o en el tanatorio que los niños están más alejados del muerto. Realmente hasta nosotros estamos más alejados porque lo vemos a través de una vidriera de cristal. A veces sí que entramos a ver el ataúd, pero muchos no quieren enfrentarse a ese temor. Y también, bueno, Geoffrey Gorer, en su artículo Pornography of Death, asocia el término pornografía de la muerte a la idea de algo que se vive exclusivamente en privado, al igual que el sexo, y que se vuelve obsceno e incluso ofensivo al pudor
cuando éste ocupa un dominio público. Claro, parece que el sexo ahora ha entrado al dominio público, lo que por ejemplo en la era victoriana que habla, no, el sexo era dominio privado, ahora el sexo pasa al dominio público y la muerte, que era dominio público, pasa al dominio privado. Esta paradoja, esta pornografía de la muerte. Y el tercer punto, como lo había mencionado ya, es el hiperindividualismo. La muerte se vive únicamente como una catástrofe personal, no como un acontecimiento natural. Y es que al vivirlo de ese modo se vive en soledad y sin los rituales comunitarios. Aquí es donde va a hacer esa crítica a la literatura romántica, en esa catástrofe del héroe romántico. Y aquí es donde yo realmente no criticaría en parte su postura, porque sí que es cierto que no se vive como un acontecimiento natural, muchas veces se vive como un acontecimiento heroico, pero esa catástrofe natural o esa hiperindividualidad del héroe romántico que muere también se inserta dentro de un núcleo comunitario, también crea una identidad. Ahora vamos a ver qué es lo que coge del romanticismo y qué no. Con todo esto he querido exponer de forma breve las ideas principales de la obra. A partir de ahora me interesa ver cómo se puede relacionar con mi tema de investigación. Y empecemos por lo que se puede defender. Y luego vamos a ver de forma más extensiva la crítica que hace Edgar Morin al romanticismo. Al menos hay cosas que se pueden defender, porque mientras que la modernidad, o por ejemplo la Ilustración, esconde la muerte, la silencia o la relega simplemente a los hospitales, el romanticismo la pone en el centro. Para el autor esta actitud es bastante más auténtica que la represión o el tabú, pero no es suficiente. Además va a distinguir dos vías frente a la muerte, una negación imaginaria y la represión. El romanticismo no pertenece en sí a ninguna de las dos, pues no promete redenciones ni un más allá, la asume como una pérdida absoluta, definitiva. Para el autor, la angustia no es un estado patológico que curar o eliminar. Los humanos nos tenemos que enfrentar también a ese dolor. De igual modo, el romanticismo no intenta calmar en absoluto con consuelos baratos. Ahora bien, va a haber evidentemente una crisis a la literatura romántica. Convertir la muerte en objeto estético es otra forma de negación para el autor, más sofisticada que ese silencio burgués, pero al final negación. La muerte real es fea, asquerosa, biológicamente repulsiva. Como expliqué en la charla de Valladolid, la estetización de la muerte nos puede inducir a pensar que supone un vacío del sentido existencial de ella. Sin embargo, aquí es precisamente donde discrepo. Como yo expuse, la angustia con la que habla Larra, con la que escribe La noche de difuntos de 1836, la putrefacción también del cadáver que se ve en El estudiante de Salamanca, o cuando Becker escribe Dios mío, que solo se quedan los muertos, todo esto no es bello, te está precisamente reflejando la angustia de la muerte, y esa estetización no es hacer bello lo que es putrefacto, es presentarte a través de la estética lo que es precisamente putrefacto y que tú te mires como en un espejo. Era una de las configuraciones históricas medievales de la muerte, eran los transitom, que era la putrefacción del muerto y que pretendía precisamente esto, pretendía servir como espejo al que observaba. Otra crítica sería la exaltación de la muerte como individuo único e irrepetible, ese genio cuya muerte es una catástrofe. Pero, como digo, Becker, Larra o Espronceda no lloran cualquier muerte, lloran la suya propia, pero es que esto está dentro de un contexto también comunitario. Aquí realmente es donde el autor y yo pues discreparíamos, pero realmente quiero saltar esta crítica porque evidentemente mi intención con el vídeo no era hacer una crítica al autor, sino rendirle un homenaje. Creo que todos los análisis que hace en relación con la muerte son muy pertinentes a día de hoy. Terminando ya con esta exposición, espero que os haya gustado este vídeo. A los que conocíais al autor y a los que no lo conocíais os animo a
abordar su obra, que ya no solo está hablando del hombre y de la muerte, sino que es el filósofo que se conoce como del pensamiento complejo, que no voy a abordar en este vídeo, tal vez lo aborde en algún vídeo más adelante, pero ahora mismo no es el caso. Como os digo, creo que es un autor que dentro de nuestro contexto actual tiene muchísimo que decir, que ha vivido muchísimos acontecimientos y tenía una visión histórica muy compleja. Así que os animo a leerlo y bueno, también pues todo el apoyo de comentar, dar like, suscribirse al canal me ayuda mucho a crecer y a seguir compartiendo con vosotros. Muchísimas gracias.